Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos al quinto episodio de Ñoños e Incultos, el podcast donde hacemos del arte una fiesta. Yo soy su amigo Ribacún y les recuerdo que formamos parte del proyecto Más que Arte, espacio cultural independiente dedicado a la difusión de las diversas ramas artísticas. Hoy tenemos un programa bien bonito, obviamente porque se acerca la festividad de la Revolución Mexicana, que pues ya nos dieron el puente el pasado lunes, ya echamos flojerita en nuestros hogares, algunos de los que trabajamos desde casa pues descansamos, otros que ya van a la oficina pues se dedicaron a estar con la familia, con los amigos, pero obviamente todos cuidados por el COVID. Y hoy vamos a hablar justo de la Revolución Mexicana y su impacto en el arte, tanto en el pasado como en el presente. Y para este episodio me están acompañando mis amigos, colegas, jóvenes, el futuro de nuestro país. Osvaldo Escalante, primero que nada, ¿cómo estás, Osvaldo? Muy bien, los próximos a hacer la nueva Revolución Mexicana o que vamos a derrocar aquí al nuevo gobierno, vamos a ponernos fieras. Muchas gracias. Andamos Andamos anarquistas. Sí, vale la pena. Y no sé si la señorita Dana Rosales vaya a entrar ahí al quite con el anarquismo en nuestro país. ¿Cómo estás, Dana? Hola, Riva, muchas gracias. No, pues obviamente sí, venimos con todo. De hecho, tú no nos estás viendo, pero pues yo ya me puse mi escopeta acá atrás, mi sombrero, ya me vestí, ya me puse la playera, pero sí, estoy muy feliz. Ya estás como Adelita. Obviamente, ya estoy así vestida. Sí, obvio. Perfecto, pues me dejo mi bigote de azapata. Y antes de iniciar con este bonito tema, me gustaría que Osva, por favor, nos ayude con nuestras redes sociales. Claro que sí, nos pueden seguir en Facebook y en Twitter como @masqueartemx y en nuestra página de Instagram como @masquearte.mx, además de que pueden escuchar el podcast en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y también en YouTube, ahí para que nos estén sintonizando en cualquiera de estas plataformas. Perfecto, y también recordarles que se viene un nuevo número de la revista digital. Por favor, Dana, ¿dónde la podemos encontrar? Claro que sí, nuestra revista digital se encuentra pues en nuestra página web, que es www.masqueartetupasión.com. Ahí sale la barrita para que la descarguen ahí en PDF y la lean con mucho gusto. Tenemos muchos artículos muy interesantes de las efemérides que acontecieron noviembre y que van a acontecer noviembre, ahí por si gustan. Perfecto, que bueno, para la fecha en la que se esté publicando este bonito podcast, pues ya va a estar disponible la revista, así es que en cuanto terminen de escucharnos, corran directo a leer la revista de Más que Arte. La Revolución Mexicana. Jóvenes, y les digo jóvenes porque pues les llevo como 20,000 años a ustedes dos. Amigo Riva, ¿tú participaste en la revolución? Mira, te diré que eché unas cuantas cenitas con mi amigo Madero. Tristeamos un poco cuando lo derrocaron, pero ese es tema para otro episodio. Me gustaría saber un poquito acerca de ustedes, cómo vivían todas estas festividades de la revolución, si de cierta manera les importaba. Me gustaría que Dana me contestara esto, porque como que siempre le hemos dado más importancia a las festividades de la independencia, a esa parte de la historia, pero no sé qué tanto a la revolución. ¿Tú qué piensas de eso, Dana? Pues como tú dijiste, siento que no se le ha dado mucha importancia a la revolución, y pues en las escuelas pues menos. O sea, creo que la revolución se ha vuelto un tema medio, no quiero decirle aburrido, pero porque no lo es, sino que se ha vuelto tan común para todos, que cuando era en la escuela, sí, compra tu biografía ahí en la papelería, la compras, la pegas y ahí escribes, ¿no? Tal, compras tu monografía y así. Entonces se te vuelve muy tedioso, es como de, sí, ya sé que la revolución, sí, denme mi puente por la revolución, denme mi día festivo, pero pues ya allá en fuera siento que pues en la escuela no le dábamos como que mucha entrada. Claro que había quienes pues se basaban en los vestuarios para hacer los bailes del Día de las Madres, pero pues no, siento que no sé qué tal en la escuela de Osva haya sido. No sé, Osva, allá en el norte, cómo lo festejan o qué.
A punta de balazos, mira, a balazos al aire, así lo festejan. Sí. Pues mira, entre sí y entre no. Creo que en el tema 100% y meramente académico sí está un poco a la par de como dice Dana. Tal vez los estudiantes dentro del aula como que no se interesan mucho en aprender, por lo menos en mis tiempos, ¿no? Hace 40 años. No sé ahorita cómo está el sistema educativo en las primarias, porque era pues más que nada donde se enseñaba ese tipo de cosas. Pero creo que donde, no sé, Riva, Dana, si lo vivieron también, los desfiles del 20 de noviembre, ahí era donde de verdad se veía que, no sé si como tal interés por la revolución, pero por lo menos la mayoría de las personas, sean hombres o sean mujeres, querían estar en este sector como de la Revolución Mexicana para vestirse, para llevar de que armas de madera y para hacer desmadre. Creo que ahí es donde más se miraba el espíritu revolucionario en las escuelas. Exactamente, y también a mí lo que me incomodaba es que en varias ocasiones durante la primaria y secundaria me llegó a tocar justo participar en estos desfiles donde hacían sus famosas tablas rítmicas, creo que se les llamaba de esa forma, donde a fuerzas por conseguir puntos para la clase de educación física o para otras clases, que podía ser la de historia, pues tenías que participar a la de a fuerza y pues algunos ahí con su bastón, otros con botellas en la cabeza, que esos ya eran más como bailables, pero para mí de cierta manera sí era muy incómodo, pero sí he de contarles que a mí siempre me ha gustado mucho la historia porque al final es como una especie de novela. O sea, no sé si estén de acuerdo, pero en específico ya hablando de la revolución, todos los derrocamientos, toda esta parte de las traiciones que había entre las figuras revolucionarias, de verdad que parecía una telenovela así mal hecha de Televisa, Ujú. pero que a la vez eso le daba cierto sabor y era muy interesante. Yo no sé, por ejemplo, Osva, cómo no han hecho en la actualidad más películas de la Revolución, porque sí sería muy interesante meterse a todas esas historias que aún no se conocen y que en verdad a la gente le gustaría muchísimo adentrarse más. O sea, hace poco salió el estreno de la película del baile de los 41, que está ambientada en la época del Porfiriato, pero meterse más con estas figuras Zapata, Obregón, no sé tú qué piensas, Osva, que necesitamos meternos más como en estos terrenos de esta parte histórica de México. Sí, es que mira, creo que va también por el lado de que cuando en las escuelas, o por lo menos acá, era como todo muy de decirte los profes o de andar leyendo, perdón, pero nunca como que nos sentíamos parte, ¿no? Decíamos, ya pasó, ya pasó. Y creo que, por lo menos para mí, yo soy más como de la práctica, soy más como de experimentar las cosas o de ponerlas en práctica para aprender más. Así es como yo personalmente adquiero más los O sea, te quieres conocimientos. levantar en Y creo armas. que... Eso es lo que me estás diciendo. No. Ser más... no, bueno, me van a cancelar ya. Ser más participativo. Y creo que si lo vemos en una película, al ser un producto audiovisual y estar viendo todas esas escenas o todos esos momentos tan históricos, hace que el espectador como que se sienta más parte, o por lo menos yo soy así, pues, o sea, yo soy más de productos audiovisuales, soy más de productos de películas y series, y creo que de esa manera puede llegar a interesar más a ese espectador que no está tan familiarizado, porque así como que lo está viendo y como que está diciendo, es que sí pasó, así pasó, y creo que respondiendo a tu pregunta, mi buen Riva, sí se deberían de hacer más películas o series de esta época, porque como mencionas, es una telenovela esta Sí, cosa. Sí. perdón que te interrumpa, querido Riva, pero concordando con lo que dice Osva, estoy muy de acuerdo con él porque, por ejemplo, no sé si ustedes conocen, o sea, ya ahorita para dejar de lado del tema de las películas, Ujú. hay más películas de lo que viene siendo que la Primera Guerra Mundial, que la Segunda Guerra Mundial, que el Holocausto y todas Claro. esas, ¿no? Y como dice Osva, pues cuando las ves te sientes parte de ello, ¿no? Cuando pues ves las del Holocausto dices, chale, ¿no? Pues, qué feo, ¿no? Y curiosamente lo de Ujú. las películas de la Revolución, o sea, sí las hay, es lo que andaba Sí, viendo, claro. sí las hay, pero es muy curioso porque son pues del año del caldo, ¿no? O sea, ya son de las, de estas películas pues, que apenas se empezaba a pulir acá el cine, pero pues no, y concuerdo con Osva de que debería hacerse más.
aprovechando ya las nuevas tecnologías que tenemos y todo eso, y debería hacerse una muy chida. Es más, la vamos a hacer Osva y yo. Además de nuestra revolución, vamos a hacer nuestra película de la revolución, obviamente. Y no me invitan, cámara, está bien. Es que son jóvenes, somos jóvenes. Voy a hacer mi propia productora que se dedique a hacer el revolucioverso, o sea, el multiverso de la revolución, y no los voy a invitar. Pero bueno. Mira, antes de cambiar de tema rápidamente, quería mencionar que si quieren hacer esto más entretenido y más interactivo con el público y que las nuevas generaciones como que se sientan más parte, o sea, ahí está el claro ejemplo de Hamilton, que trata de la historia de este padre fundador en los Estados Unidos, y es una maldita obra de teatro, musical, hip hop, rap, que lo hace todo tan entretenido, y yo personalmente ya soy un experto en la política estadounidense y en la historia estadounidense. Y es que sí te invita a meterte más, a investigar y todo eso. Entonces ya aquí en producción están diciendo que hagamos el multiverso de Don Porfi. Estaría muy interesante, pero justo para meterlos un poquito más a esta parte histórica, a ver, sí, a mí sí me gustaría contarles un poquito acerca de por qué se dio. Saquen pluma, ahí les van los libreta, datos por duros. favor. Los datos duros ahí les van. Porque sí les tengo que contar, por si no lo saben, porque pues, a muchos, como a su servilleta, pues, se les olvida esta parte de la historia que aprendimos en la escuela, porque pues, no es como que la estemos usando a diario. Pues obviamente la revolución inicia porque un dictador como Porfirio Díaz estuvo con su mandato durante 30 años a partir de 1876, que esperemos que no vaya a suceder con nuestra actual presidencia. No estoy incentivando mi abuelito, nada. No digas nada de mi abuelito. No creo que llegue a los 30 más. No, exacto. Por edad y por salud no creo que llegue. Oigan, no eso suena como mal. amenaza o atentado. No, ¿Qué le van a hacer a mi abuelito? Que no se malentienda. Es por la edad nada más. No se le desea el mal a nadie. Pero pues ya, pobrecito, ya está ancianito. Pero fuera de eso, fue por esta instancia que inicia la Revolución Mexicana, justamente en 1910, a partir de, no sé si sabían esto, pero esto fue a partir de una entrevista que le hacen a Porfirio Díaz, justo un periodista estadounidense, en el que el periodista se llamaba James Clemens, y él le preguntaba acerca de por qué no había oposición en el país para poder hacer una especie de elección libre, democrática, y él decía, pues ya prácticamente en 1910 me voy a retirar, entonces voy a ceder mi puesto a alguien nuevo, estoy dando pie a que se puedan crear partidos de oposición, por lo tanto ya va a haber un nuevo régimen, una nueva democracia, entre comillas, por así decirlo. Y aquí es donde entra Francisco I. Madero, donde él crea el famosísimo Plan de San Luis, pero este es posterior a que lo meten a la cárcel, porque él empezó a hacer su candidatura a la presidencia en 1910, pero Díaz, como diciendo, híjole, o sea, sí lo dije en serio, o sea, sí lo dije en una entrevista, pero no lo dije en serio. Era cotorreo. O sea, sí, era cotorreo, o sea, no era para que me creyeran, para que se lo tomaran en serio. Entonces, Francisco I. Madero dice, no, yo sí te lo tomé en serio y te tomo la palabra. Díaz se entera, lo mete a la cárcel, y estando en la cárcel, y Madero escribe el Plan de San Luis, que era para dar inicio a la Revolución Mexicana, y desde la cárcel y posteriormente, ya que se da a la fuga de su prisión, pues es cuando empieza todo el movimiento, y ya son varios años de diferentes, digamos, cambios de mandato. Victoriano Huerta fue el que traicionó a Francisco I. Madero. Después derrocan a Victoriano Huerta, que también se tiene que ir al exilio, como justo lo hizo Porfirio Díaz a Francia, si no me equivoco, en 1911. Y después Venustiano Carranza decreta el Plan de Guadalupe para desconocer el mandato de Huerta. Los zapatistas y villistas tuvieron broncas con Venustiano Carranza. Por eso les digo que es una novela. O sea,
No, tú perfectamente puedes guionizar una película arriba. ¿Te Arriba sabes? se sabe Pero- todo el chisme. Pero Es no que me sí quieren estuvo invitar a su ahí. película, entonces, ni modo, no van a tener al guionista perfecto para sus películas. Te la vamos a robar. Es lo que tú no sabes. Seguramente no la vas a registrar y por eso te vamos a robar el guión. Obvio. Pero sí, es justo. La historia en sí es muy interesante, pero también depende mucho cómo te la cuenten. Y ya es hasta 1920, 21, cuando ya va terminando el movimiento de la Revolución Mexicana, obviamente dejando muchos estragos en el país, muchísimos, enormes cantidades de muertos, muchísimos participantes, y dejó una cultura muy rica en ese sentido para que el arte lo tomara y se adueñara de él para poder crear muchísimas corrientes de representación de esta época, las mismas figuras que quedaron en nuestro imaginario. O sea, por ejemplo, a ver, hubo los famosos caudillos revolucionarios que eran los que encabezaban todos los movimientos de la revolución en diferentes zonas de la República Mexicana. Obviamente Francisco y Madero es uno de ellos. Zapata, que le llamaban el caudillo del sur, si no me equivoco, ahí que me diga producción si esto era correcto, que él inició todo el movimiento de la revolución en el sur con este famoso lema de tierra y libertad, en el norte con esta famosa división del norte dirigida por Pascual Orozco y por Francisco Villa, que no sé si ustedes sepan, Dana y Osva, que ya después, o sea, hace muchos años, como que todas estas figuras revolucionarias eran tomadas como héroes, pero ya después nos enteramos que Francisco Villa era como tal un bandido. Y muchas de estas figuras, en realidad, se metieron en estos movimientos por sus propios intereses. Entonces, Dana, me gustaría preguntarte como tal si por este tipo de naturalezas que tenían estos personajes se les debería de tomar como héroes o simplemente como personas que iniciaron un movimiento social, económico y político en el país, porque muchos lo siguen tomando como héroes. Sí, sí, sí. Ok, bueno, primero pues intentemos más o menos como adentrarnos que en la palabra héroe. Pues yo creo que pues no lo son. Los héroes tienen principios y toda esa, ¿no? Cosas buenas, como que son muy perfectillos hasta ese punto. Y por otro lado, pues Zapata y este Pancho Villa, pues no lo eran. Yo siento que más son las caras, por así decirlo, las caras del movimiento social. No son héroes, sino son las caras y pues por desgracia pues son los más conocidos, o sea, porque en la revolución participaron, híjoles, miles y Sí, miles y miles. muchísimos. Y pues Muchísimos. desgraciadamente solamente los conocemos a ellos, ya sea porque uno pues estaba rellenito y el otro pues que tenía el bigotito y que no sé qué. Pero sí, yo siento que no son héroes, solo son las caras del norte y las caras del sur. Y hasta ahí se Aquí queda. nos estaba diciendo producción que justo el plan de San Luis inició en Texas, que también Estados Unidos tuvo muchísima participación en la Revolución Mexicana desde diferentes instancias, con diferentes personajes, pero eso ya es meternos todavía más en la parte histórica, que no los queremos abrumar con esa parte, pero por ejemplo también estaban las figuras de las Adelitas, que eso es un personaje muy icónico de la Revolución Mexicana y que hasta nuestros tiempos se han tomado justo para estos desfiles, incluso para Halloween. O sea, muchas chicas y chicos también, porque hay chicos que también se avientan a vestirse de Adelitas, toman estas figuras que fueron importantísimas. Osva, ¿tú qué tanto conoces? O sea, no importa, no necesito un contexto histórico de las Adelitas, pero ¿qué tanto conoces de esta leyenda alrededor de esta figura? Pues yo creo que la canción Ujú. de la Adelita es lo que más nos podría poner en contexto a todos. Y mira, yo creo que para ponerlo como en algo muy, no sé si decirlo actual o como algo de lo que lo pudieran entender Ujú. todos, es que pues ya desde aquellos momentos la mujer ya tenía aunque algunos no lo querían reconocer lamentablemente, pero la mujer ya tenía
pues Un peso. cierta, ¿cómo decir? Ajá, un peso, una importancia, y lo pueden buscar en imágenes de las Adelitas, o sea, con los cartuchos colgados en los pechos, las pistolas. Creo que las Adelitas merecen más respeto, creo yo. Y me parece algo muy, muy interesante lo que comentas de que a día de hoy, incluso en Halloween, que pues no es una festividad mexicana, todos lo sabemos, Halloween, se puedan vestir las mujeres de estos icónicos personajes que pues ayudaron muchísimo en aquellos tiempos. Sí, efectivamente. Yo no sé por qué la figura de la Adelita no se toman más como, por ejemplo, a lo mejor me voy a meter en temas que no me competen, pero por eso me voy con Dana. No sé, por ejemplo, por qué la figura de la Adelita no se toma más en esta parte del movimiento feminista que vivimos en nuestra época actual. Porque a ver, eran mujeres que participaban como soldados, sí como cocineras, enfermeras, ayudantes, pero también participaban como soldados. Entonces también eran parte fundamental de toda esta guerra que se hizo en nuestro país, Dana. Sí, o sea, sí, pues está muy curioso que no siempre las mencionen. O sea, hay quienes se sienten muy identificadas con esto del feminismo. Yo no me quiero adentrar en esos, en esos rumbos porque no lo vengo manejando mucho así. Pero, pues sí, deberían tomarles más importancia. Yo creo que el hecho de que a lo mejor la sexualizaban mucho en ese tiempo, como decían las Adelitas, no solamente luchaban, sino muchas se tenían que dizque prostituir, que para unas solamente querían vender y cosillas así. Entonces, técnicamente creo que es por eso por lo que a muchos como que actualmente como que no la toman mucho o solo como que, ¿cómo explicarlo? Solamente es como de, sí, fue la revolución. O como por el simple hecho de que la revolución fue más dirigida entre comillas, por hombres, pues yo creo que no es como tan así. Bueno, a lo mejor Sí, no hay me supe explicar Y mucho, las pero diferencia. pues sí, Adelitas, sí. las Adelitas peleaban por los derechos de los campesinos, o sea, Claro, no era cualquier cosa, le debemos muchísimo a estas Sí, mujeres. claro, obvio, y peleaban por sus definitivamente. maridos, desgraciadamente. O sea, muchas iban ahí, pues, ahí está mi viejo, ahí voy. Y también, ¿no? O sea, ahí hay que darle de comer al pobrecito, porque pues parecía que los hombres en esas épocas no se podían dejar de comer solos, pero bueno, ya. Estábamos mancos, eso es lo que pasaba. Y bueno, para los que no conocen un poco el origen, que también es un tanto incierto, el origen de la Adelita, supuestamente es por un corrido que se le compuso a Adela Velarde Pérez, que era una enfermera de la época de la Revolución, que ella se encargaba de curar a algunos soldados de la División del Norte, justo de Francisco Villa, y Ujú. fue uno de estos soldados que se dice que le compuso este Antonio corrido. Gil, ajá, Antonio Gil se lo compuso. Ujú, ujú. Sí, 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 justamente, justamente. Pero no hay como un dato concreto o no hay alguna prueba de que esto haya sucedido o no hay un dato que te diga, sí, derivó del nombre de esta señorita, pero pues bueno, ese es como el mayor, digamos, el dato más aceptado por parte de los historiadores, por decirlo de cierta forma. Y es justo la parte, ya adentrándonos un poco al impacto de la revolución en el arte, la música, los corridos, porque todos los soldados, los revolucionarios, utilizaban la música como para poderse distraer mientras estaban, por decirlo de cierta manera, patrullando, mientras esperaban el movimiento armado, mientras esperaban de repente atacar a cierta región, pues utilizaban la música como una especie de divertimento, ¿no? Entonces la música como tal fue muy, 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 muy importante. Hay corridos muy icónicos como el corrido de Don Francisco y Madero, la de la decena trágica, los crímenes de Huerta, Oye, Riva, no te el olvides de Zacatecas, la marcha de Zacatecas, que es la también. que se dice, bueno, según lo que han dicho, que es la que como que cantaban cada vez como que iban ahí, o como que ganaban una pequeña batalla, que era esa, que iba de la mano con la de la cucaracha. No sé si esa sí la vengas manejando tú. La de la Sí, cucaracha. ay, a ver, yo estuve en aquellos toquines donde se tocaban por primera vez la cucaracha.
¿De qué me hablas? Claro que la conozco. Y que es una canción, La Cucaracha, de origen español, que después fue adaptada por ahora sí que algunos campesinos en nuestro país durante la Revolución, y que justo, no sé si producción me puede ayudar con la letra de esa canción, porque le tuvieron que cambiar la letra para poderla adaptar a la época como tal, pero justo estaba, mira, por ejemplo, aquí la cucaracha ya no puede caminar, y así, pero después decían ya, Échatela toda, no, Reba. no, 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 no lo voy a Sí, cantar. No dilo la voy a de la cantar porque marihuana, tengo dilo una- de la marihuana, cántalo de la marihuana. ¿Por qué no tiene? Porque le falta marihuana que fumar. Y después ellos lo adaptaron con ya se van los carrancistas, ya se van por el alambre, porque dicen los villistas que se están muriendo de hambre. Entonces esa era la forma en la que, y mira, ya producción ya nos está poniendo todavía más líneas de esta bonita canción, de cómo lo adaptaron, pero gracias producción, pero yo no voy a cantar, no sé si ustedes, alguno de los dos quiera aventarse, pero Safo. No, no estamos en el mood. me falta alcohol para poder hacer Nos falta eso. hacer Me la faltan unos película cuantos. para sentirnos en contexto y cantarla. Sí, exactamente. Pero justo la música fue una de las ramas artísticas que tuvo impacto en la revolución, y posteriormente también hubo ciertas adaptaciones. Y no sé si ustedes sabían concretamente esto, pero regresando un poquito a, digamos, como esta parte del porfiriato, el inicio de la revolución, Porfirio Díaz, y a lo mejor ya nos vamos a meter en la parte turbia de la discusión, Porfirio Díaz modernizó al país, hizo cosas Completamente. terribles. Ferrocarril. Sí, o sea, trajo la luz a nuestro país. O sea, trajo como tal la electricidad, trajo el El teléfono, cine, el el cinematógrafo. cinematógrafo, el fonógrafo. O sea, hizo muchísimas cosas buenas para el país, al grado de que era México una potencia mundial. Aquí va la opinión impopular. Para mí, Porfirio Díaz, el mejor presidente de México, pero no con esto, no estoy diciendo que no fuera un tirano, porque como lo decía previo a la grabación de este bonito podcast, nos cobraba hasta por respirar, ¿de acuerdo? Entonces hizo cosas terribles. Creo que nada más el 3% de la población era la que disfrutaba de los placeres del crecimiento de nuestra nación como tal. Sí, claro, y tal vez nosotros, a lo mejor Porfirio Díaz dijo, él no se sacrificó porque obviamente era de este 3%, como por poner un número que menciona que gozaba estos privilegios, pero a lo mejor y dijo, no, acá no, sacrifico a otros, no yo, pero sacrifico a otros para que un futuro México, bueno, no somos primermundistas, obviamente, pero por lo menos ya tenemos pues ciertos servicios básicos, ¿no? Que pues muchos países no tienen. ¿Quién quite? Y, o sea, quién sabe si en aquel entonces Porfirio Díaz no hubiese tenido esa como iniciativa o ese, te quito mucho, pero doy esto para el futuro, igual y no lo estaríamos pues disfrutando A lo mejor ahorita. es como esta escena de Shrek, una disculpa, de Lord Farquaad, cuando él dice, algunos tal vez mueran, pero es un sacrificio que estoy dispuesto a aceptar. Quizá eso podría ser algo que define a nuestro buen amigo Porfi. En pocas palabras. Ok, don Porfirio Díaz, el Lord Farquaad de la Revolución. Me gusta ese término. Aquí nos está diciendo producción que, por ejemplo, otra de las cosas que trajo don Porfirio Díaz fue la primera grabación de audio en México. O sea, hizo muchísimas cosas, pero también otras tantas, si no es que la mayoría, muy, muy atroces. Y entre algunas de las cosas que trajo a nuestro país fue la parte de la arquitectura, amigos, porque al menos aquí en la Ciudad de México acabó durante su mandato, tiranía, como le quieran llamar, realizó un total de 600 edificaciones. Muchas de ellas pues ya no las acabó de ver, definitivamente, pero y por ahí mandó a hacer, por ejemplo, la famosa Cámara de Diputados, que ahora es el Palacio Legislativo, el Teatro Juárez en Guanajuato, el Palacio de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, que ahora es el Museo Nacional de Arte, el Palacio de Correos, el mismo Bellas Artes inició durante el mandato de Porfirio Díaz.
que lo que tenía mucho don Porfirio Díaz era que, pues en realidad, como que no le gustaba utilizar arquitectos mexicanos, traía mucho europeo, mucho europeo. Entonces, obviamente porque como quería modernizar al país, él utilizaba como ejemplo a Francia y a Estados Unidos. Eran como sus ejemplos a seguir. Y entonces por eso mandaba a traer mucho artista de aquellos terruños. Y una de las edificaciones que quiso realizar justo fue lo que ahora conocemos como el Monumento a la Revolución, que inicia su construcción en 1910, que de hecho él saca un comunicado invitando a los arquitectos mexicanos para crear una edificación que fuera como la nueva casa de legislación de la época. Iba a ser el palacio legislativo de esa época, pero lo derrocan y no acaban la obra. Y ya es hasta muchos años posteriores que el mismo arquitecto encargado de esa construcción, de esa edificación, el francés Émile Bernard, perdonen mi francés, es malísimo, yo lo sé, me disculpo por ello, pero en realidad él fue el que años después regresa a nuestro país, ya posterior a la revolución, y él justo se encarga de proponerle, me parece que a Álvaro Obregón, oye, ¿qué te parece si hacemos esto un mausoleo para conmemorar a los héroes de la revolución? Pero ya después creo que él falleció, otro arquitecto se encargó de hacer el mausoleo. ¿Y de quién es? No sé, Dana, si tú sabes a ciencia cierta este dato de cuáles son los cuerpos de los revolucionarios que se encuentran en ese mausoleo. Como que los cuerpos. Ah, los cuerpos, o sea, sí literal. Los restos, sí, los restos. Como que los cuerpos. Sí, no, los restos. Yo no sé, así que por favor, ilumínenme. Okay. O sea, te los pregunto por si no lo saben. Si no lo saben, pues ahí tenemos. Ay, te he fallado, primaria. No, mejor prefiero decir que no lo sé a arriesgarme y decir, no, pues tal y tal están. Mejor prefiero que tú nos ilustres, porque capaz que yo digo, no, pues Francisco Madero, y tú no, pero decía él está en otro lado. A ver, ilústranos, querido Riva, por favor. Ok, se encuentran en específico 4, que son los restos de Francisco Madero, Venustiano Carranza. Uf, Carranza. Se escuchó tan mal eso. Uf, Carranza. Ay, pero yo dije, porque sí dijiste Francisco y Madero, y yo pensé que Francisco y Madero, o sea, fue ese o sea, ¿qué traes en la mente? Muchas cosas, pero no te interesa saberlo porque son cosas muy, muy perturbadoras. Entonces ni a nuestra audiencia le interesa, yo quiero saberlo. Lázaro Cárdenas, Francisco Villa, Plutarco Elías Calles, ya me complementó aquí de producción, muchísimas gracias. Y me parece que ya son todos los pioneros, los participantes de aquel movimiento revolucionario. Entonces fue justo en lo que se transformó esa edificación, en un mausoleo para conmemorar este movimiento armado que ocasionó un cambio político, social y económico en nuestro país muy grande. Yo creo que debe ser el acontecimiento más importante de nuestro país, porque sí generó un cambio muy, muy, muy fuerte. Digo, está la independencia, obviamente, pero pues bueno. Y de ahí nos podemos mover a muchas ramas artísticas. Por ejemplo, la parte de la fotografía que nos comentaban en producción. No sé si ustedes han tenido oportunidad de escuchar estas dos figuras, a Miguel y Agustín Casasola, que eran los pioneros del fotoperiodismo en México. Fueron los primeros que se encargaron de registrar o documentar a partir de la revolución todo lo que sucedía en nuestro país. Hasta 1970 se encargaron de registrar ellos y su familia, ¿no? Sí, luego también estaba ahí Jesús Abitia, que fue nombrado por Venustiano Carranza como el fotógrafo constitucionalista. Es que la fotografía que creo que jugó un papel muy importante pues para hoy en día tener todas estas imágenes o estas ilustraciones, porque pues algunos son dibujos, otras sí son imágenes. Y lo bueno de esto es que no únicamente se optó por tomarle fotografías a la clase alta y al gobierno y a Porfirio Díaz y ver cómo disfrutaban sus lujos, no, porque también se tomaban fotografías a la vida cotidiana de estas, de la clase social un poco más baja y los campesinos y
ayudaba también como a retratar este contraste entre ambas clases sociales que pues se vivían en aquellos Sí, tiempos. efectivamente. Y ya de ahí es que hay muchísimas ramas que el muralismo, que también fue influenciado por la parte de la revolución, que los muralistas, por ejemplo, lo que buscaban era crear una identidad mexicana, buscaban crear un nacionalismo a partir de sus pinturas, de sus frescos, porque ellos decían que no existía como tal una identidad mexicana en ese entonces, que por todas las heridas que había dejado la revolución, como que esta parte del mestizaje y de que los indígenas, que ahora pues como tal ya no se les debe de llamar indígenas, sino pueblos originarios, que todos estos pueblos se fueron introduciendo a las diferentes actividades de la sociedad. Ellos buscaban crear un nuevo nacionalismo. Y ahora, en la actualidad, ahora vamos a pasar esta parte de cómo ha sido el impacto de la revolución en nuestra actualidad. Me parece que fue el año pasado, si no que me corrija ahí producción, fue cuando se realizó una exposición en conmemoración al aniversario de la muerte de Zapata, el 100 aniversario de la muerte de Zapata. Y esta exposición se realizó en Bellas Artes, donde se mostró un óleo, un cuadro llamado La Revolución de Fabián Chaires, donde mostraba al famosísimo Zapata Gay. No sé si alguno de los dos tuvo oportunidad de verlo, al menos en redes sociales. Sí, bueno, por mi parte Sí, no, sí. la verdad es que no, no. Ajá, adelante, No, dale. no, no, Tú yo, tienes no, más yo contexto. solo iba a decir que sí lo vi, leí las noticias, vi los memes, vi todo, dije, ¿por qué se ofenden? Está bien chido. Yo quiero que me pinten así, no, no es cierto, es broma. Es broma. Ahorita vas a dar tus redes sociales para que recibas propuestas. Pero a ver, Dana, pero entonces me gustaría preguntarte, ¿por qué no deberían de ofenderse? Pues, a fin de cuentas, bueno, es pintura, o sea, siento que no ofende como tal a nadie. Y leyendo un poco el contexto, siento que más que nada se hizo como en tono satírico, que todos venimos manejando que es esto de la sátira. Y pues yo digo que si tiene el contexto así, no deberíamos, porque al contrario, deberíamos sacarnos más de onda de la gente que se ofende, porque es este famoso término que vienen empleando mucho de la masculinidad frágil. No sé qué piense Sí. Osva sobre esto, no sé si a él le ofende, a él le gusta, que le causa risa, nervios. ¿Qué te causa, Osva? ¿Te gusta Emiliano Zapata Gay? Mm, qué ¿Te pregunta, gusta qué ese mostacho? pregunta. Nada, pues, o sea, no entendería por qué se ofenden. O sea, creo que la familia de Zapata, no supe en qué terminó eso, pero estaban pensando en demandar al artista. No sé si alguno de ustedes tenga el dato de si sí o si no, qué terminó pasando. Pero, o sea, pues, es pintura, o sea, no sé, o sea, no tengo una postura como tal, pero no me ofendo o sea, no me ofendo como hombre, pero es por qué me ofendería como hombre, o sea, no entiendo el por qué tampoco está esta discusión, o sea, no le veo sentido. Sí, Además no está Emiliano Zapata. sí, exacto. Hubo ahí un enfrentamiento entre los que estaban a favor y en contra de esa pintura, pero pues en realidad, a ver, ya para concluir como con este tema es, sí, existen estas figuras importantes de la historia de México, pero simplemente son eso, no tenemos por qué enaltecerlas, no tenemos justo como llevarlas a estos terrenos de héroes como tal, de patriotas, porque también el nacionalismo es muy peligroso en cualquier país, no solamente en México. El nacionalismo exacerbado es muy peligroso en cualquier país y hay que tener una moderación en este sentido. Entonces, simplemente si les interesa adentrarse más a cómo se fue construyendo todas estas piezas artísticas alrededor de la revolución en sus diferentes ramas, de verdad hay muchos documentos fotográficos, muchas pinturas, mucha música que los puede llevar a interesarse en este sentido, incluso que vayan a los museos, bueno, obviamente tomando sus precauciones por el COVID en la actualidad, pero ya cuando pase esto, que vayan a los museos, que se metan más a la historia, porque en realidad, como les comentaba al inicio de este podcast, es muy interesante, pero se nos ha
acabado el tiempo. La verdad es que la charla estuvo bien interesante. Me gustaría que compartieran este podcast de Ñoños e Incultos en sus diferentes redes sociales, y para ello, Osva, ¿me puedes ayudar con las nuestras para que chequen dónde pueden encontrarlo? En Twitter y en Facebook nos pueden encontrar como @masqueartemx, mientras que en Instagram nos encuentran como @masquearte.mx. Y les recuerdo rápidamente que el podcast está disponible tanto en Spotify como en Apple Podcast, en Google Podcast y también en YouTube. En YouTube nos pueden dejar comentarios, así que por ahí los pueden. Tus redes sociales, Osva, para que te sigan también. Bueno, a mí me pueden encontrar en YouTube como Osvacine, ahí hablo pues de cine, si no de qué más, si no dice otro nombre ahí. Y en Twitter me pueden encontrar también como @osvaesc, al igual que en Instagram. Perfecto, les recordamos que ya está en línea nuestra revista digital en la página www.masqueartetupasión.com. Textos muy interesantes, de verdad nuestros colaboradores son muy, muy talentosos. Échenle una ojeada digital, obviamente, y pasen a ver textos que de verdad tocan diferentes ramas del arte muy, muy, muy padres. Dana, por favor, si nos puedes dar tus redes sociales para que te sigan también. Claro que sí, por quien me quiera dibujar como Zapata, también ahí le va. En Facebook como Dana Acecas y en Twitter como Basinga_. Ahí ya saben, un inbox, un mensajito, palo. Pero ya. Píntame como a tus chicas francesas. Como tus Emiliano Zapatas. Uy, como tus zapatas gays, claro que sí. A mí me siguen en cada una de las redes sociales como @ribacun con K. Y pues muchísimas gracias a los dos. Fue muy padre platicar de esto. Gracias, Osva. Gracias, Dana. Para servirle. Por nada. Por favor, maestros de escuelas, tomen nota. Tomen nota, por favor, tomen nota. Hagan. Así Si se les da habla. flojera dar la clase de la revolución, pónganles este podcast. Pongan Ñoños Incultos, por favor. Muchísimas gracias a todas y todos los que nos están escuchando. Compartan este contenido en sus redes sociales. Y no me queda más que despedirme